El Departamento de Biología Celular y Tisular y la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM presenta cápsulas de histología médica. El miocardio en problemas. Segunda parte. Renovación y regeneración del miocardio. Vamos a recordar lo que habíamos visto en la primera parte. Un paciente con secuelas por infarto que acude a su cardióloga, a su consulta de seguimiento y está preocupado, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Se podrá curar en algún momento? ¿Habrá algo nuevo que le ayude a él a curarse? Vimos en esta primera parte pues, las características del miocardio, vimos en esta primera parte cómo el miocardio crece, ¿verdad? Eh, cómo, cómo va creciendo prenatal y postnatalmente. Y vimos que los cardiomiocitos se pueden dividir, crecer, y hay células troncales que se pueden diferenciar en cardiomiocitos. Y contestando, ¿verdad?, al paciente, pero ¿qué le podríamos contestar? Es decir, ¿podrán renovarse los cardiomiocitos? ¿Podrán regenerarse la zona dañada del corazón? ¿Sí? Bueno, pues para darle nuestra opinión, ¿verdad? Informada, nuestra opinión basada en las evidencias actuales, pues vamos a recordar en esta parte, vamos a ver en esta parte cómo se renuevan los cardiomiocitos de forma espontánea, tienen un corazón sano, ¿verdad? Cómo se renuevan un corazón sano. Y también las terapias que se están investigando para la regeneración, que es lo que le preocupa al paciente, esa posibilidad, ¿verdad? Primera pregunta, ¿se pueden renovar los cardiomiocitos? Respuesta, sí. Los cardiomiocitos sí se renuevan, ¿sí? La renovación de los cardiomiocitos obviamente disminuyen con la edad. Ya habíamos visto en la presentación anterior, en el video anterior, que se dividen, ¿sí?, los cardiomiocitos. Y aparte de que crecen, también se dividen. Y hay células madre. Entonces, sí se renuevan, pero disminuye con la edad. Se ha investigado y hay trabajos que expresan que a los 20 años se renueva el 1%. Es decir, las personas con 20 años en un año renueva el 1% de todos sus cardiomiocitos. Son nuevos. Pero disminuye con la edad, a los 75 años es 0.3%. De forma que al final, menos del 50% de los cardiomiocitos se intercambian durante la vida. Es decir, más del 50% los tenemos desde el nacimiento. En los humanos, aproximadamente, el 30% de los cardiomiocitos adultos son uninucleados diploides, una célula con un núcleo con 46 cromosomas. El 26% son binucleados y cada núcleo con 46 cromosomas. El 20% son uninucleados tetraploides. Es un solo núcleo, ¿sí?, pero con mayor cantidad de cromosomas. El número diploide de 23. El número, un múltiplo de 23. Y el 40% son binucleados tetraploides. Claro, en un corte histológico nosotros solamente vemos morfológicamente células uninucleadas y células binucleadas. Lo que no sabemos es cuántos cromosomas hay en estos núcleos. Así el corazón se regenera, pero bien sabemos que cuando hay un infarto, pues se queda la cicatriz y no hay una regeneración del miocardio gracias a esta renovación. A no ser, bueno, pues seguramente a lo mejor si es un microinfarto, que incluso a veces no da manifestación clínica, esas sí se puedan recuperar, ¿verdad?, regenerar mediante la propia renovación. Pero esto, por desgracia, no es así cuando los infartos son más grandes. Es por esto que se está trabajando mucho en terapias para
para ayudar, ¿verdad? Para inducir, para producir la regeneración del miocardio. La primera terapia que se empezó a utilizar ya desde los años 80 es la terapia celular. Al principio fue experimental, en modelos, ¿verdad? Y esta terapia celular, que es trasplantar células a la zona del infarto, tiene el potencial de mejorar la recuperación del corazón isquémico al repoblar el miocardio lesionado con estas células y, por tanto, recuperar la función cardíaca en la miocardiopatía isquémica y no isquémica. Esa es la intención de la terapia celular. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tipos de células se han utilizado? Tanto en humanos o en modelos experimentales. En humanos, en modelos experimentales, mioblastos del músculo esquelético, más fue lo primero que se hizo, ¿sí? En perros. Y no dio muy buen resultado porque sí se producían células musculares, pero eran células musculares esqueléticas y no se acoplaban, entonces pues realmente no ayudaba mucho a la función cardíaca. Lo que más se ha utilizado en los humanos es la médula ósea del propio paciente, pues para no haya problemas de rechazo, y como sabemos que ahí hay células madre, pero en este caso, bueno, para células de la sangre, pero al trasplantarlas se sabe que cuando las células madre están en otro microambiente pueden diferenciarse en las células de ese microambiente. Entonces se han utilizado células madre del propio paciente sin fraccionar, así tal cual, se saca la médula ósea y se pone en la zona lesionada del paciente, en el corazón del paciente. También ya para tener una mejor eficiencia se ha utilizado troncales mesenquimáticas, esto en modelos experimentales, troncales hematopoyéticas, esto sí se ha utilizado en pacientes donde se hace una selección de células hematopoyéticas y se colocan. Progenitoras endoteliales que andan por la sangre, de hecho, además de los sitios donde se van a acomodar. Las progenitoras cardíacas, esto se ha hecho en modelos experimentales, que son estas células madre, y se aíslan, se multiplican, se hacen proliferar y se implantan. Cardiomiocitos fetales y troncales embrionarias, ¿sí? Con todas sus connotaciones y problemas éticos. Pero, ¿qué sucede con esta terapia? ¿Qué retos tiene esta terapia? Primero, la vía de transferencia depende mucho la viabilidad de estas células y que realmente vayan gracias a ellos, a diferenciarse en cardiomiocitos y recuperar la zona. Es la vía de transferencia, ¿sí? Se han utilizado diferentes vías, que si por catéteres, si punción directa, etcétera, y se han obtenido diferentes resultados. El problema importante es la escasa viabilidad de estas células. Si se trasplantan, pero se mueren o no se retienen tiempo ahí, y también la función pues no es lo mismo que un cardiomiocito sano, aunque haya procesos de diferenciación. Esto sí se ha reportado. Otro problema que hay es que, bueno, para superar estos problemas, lo que se trata para hacer una mejor eficiencia es estas células no ponerlas directamente en el paciente, sino tratarlas in vitro para acondicionarlas, reprogramarlas genéticamente, pues para que tengan, es decir, no se vayan a morir, ¿verdad? También tengan más capacidad de proliferación, ¿sí? Y luego ponérsela al paciente para mejorar este potencial terapéutico para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estos retos han hecho que se busquen otra vía de terapia celular. Bueno, antes que nada, aquí les dejo unos trabajos, unos artículos, si quieren informarse más sobre este aspecto. La otra estrategia es la no meter células nuevas, sino los cardiomiocitos que rodean a las zonas de infarto, los que están sanos, ¿sí? Es inducir su proliferación. Sabemos que ellos se pueden dividir, pero tienen ciclos celulares muy largos, ¿sí? No es que estén entrando constantemente en ciclo celular, su capacidad de renovación es limitada. Entonces, lo que se trata es tratar de inducir a estos cardiomiocitos para que
acorten el ciclo celular y proliferen, ¿sí? Para esta división y tanto los que son mononucleados, binucleados o poliploides. También otro mecanismo es trabajar también induciendo molecularmente para que los cardiomiocitos induzcan la poliploidización, ¿sí? La endorreplicación. Bueno, por lo tanto, lo que se está estudiando mucho es el ciclo celular de los cardiomiocitos. Entonces, tenemos aquí de un trabajo, aquí lo tienen acá, este trabajo, donde este es el ciclo celular del cardiomiocito y vemos como las ciclinas, estas proteínas responsables de que pasen las diferentes fases, es decir, siga avanzando el ciclo celular, y también estos otros genes que lo inhiben, ¿verdad? Estas son las responsables ahora de qué tanto entran en ciclo celular, qué tanto se avanzan las fases. Bueno, la idea es inducir, ¿sí?, la expresión a través de sus factores de transcripción, ¿sí? Entonces, aquí sabemos que este inhibe, pues aquí hay unos factores de transcripción, ¿sí?, para incrementar, bueno, pues inhibir estos factores. Entonces, trabajando con estos factores de transcripción, la idea es acelerar el ciclo, que haya una proliferación. Pero no solamente se ha trabajado con factores de transcripción, sino también a través de la regulación de microRNAs, porque estos microRNAs a su vez regulan el ciclo celular, unos inhibiendo y otros activándolo. Pues la idea es justo que se trabaje para bloquear los que inhiben y desbloquear los que activan, ¿verdad? Entonces, toda esta conjunción de factores del ciclo celular hace que, el estudio de esta conjunción hace que al final se vayan ya perfilando terapias a nivel molecular para inducir la proliferación de los cardiomiocitos que están rodeando a la zona del infarto o aquellos que quedan intercalados dentro de la zona del infarto, ¿sí?, que están sanos. Por tanto, ¿qué perspectivas con respecto a la regeneración del miocardio? Pues los estudios actuales se enfocan principalmente, como ya habíamos visto, en el cardiomiocito como una célula clave en la regeneración del corazón, estos que están ahí. En los próximos años será necesario una mejor comprensión de los mecanismos moleculares que guían la proliferación, diferenciación y maduración de los cardiomiocitos, así como el papel de los no cardiomiocitos en el apoyo de la función cardíaca para poder dar lugar a una buena regeneración cardíaca. No nos olvidemos que vamos a necesitar vasos, ¿sí?, en ese nuevo miocardio, ¿de acuerdo? Entonces, tejido conjuntivo, que lleguen allá las fibras nerviosas que regulan a los vasos. Entonces, para hacerlo de forma integral. Y obviamente, mientras esto sigue avanzando, pues se sigue trabajando en lo que hoy en día pues, se utiliza, que son dispositivos, ¿verdad?, medicamentos y el perfeccionamiento del trasplante en el corazón. No tanto la técnica quirúrgica del trasplante, sino a nivel de tratamiento para que regular el sistema inmune para que no rechace el órgano trasplantado. Es decir, a través de el conocimiento de los problemas como diríamos yo, de la inmunología del rechazo, ¿no? El paciente no rechace. Aquí tenemos otro artículo donde podrán conocer estas perspectivas. Regresando con nuestro paciente, que es lo que nos importa, a la hora que el paciente le pregunta, ¿mi corazón se podrá curar? Ya con todo esto, ¿qué respuesta le darían a este paciente? Bueno, vamos a reconocer la respuesta que le dio la doctora. La cardióloga le comenta al paciente que de momento las terapias continúan en estudio y hay un buen avance en su desarrollo, pero, mientras tanto, la cardióloga hace mucho énfasis que lo más importante es que él siga acudiendo a sus consultas de seguimiento, continúe su tratamiento y haga una vida sana. Añade que le puede ser de mucha utilidad recibir psicoterapia con el fin de adquirir las herramientas emocionales que le ayuden a disminuir el miedo y la ansiedad que le genera la enfermedad.
¿Qué te pareció la respuesta? ¿Coincidió con la tuya? ¿Tú añadirías algo más en esta respuesta a este paciente que le pudiera ayudar? Bueno, pues muchísimas gracias. Eso era todo. Y los espero en la siguiente cápsula de histología médica. Bye. Nos vemos.